el mejor remedio que tenemos para estar un poquito más despiertos y alerta. Así que el mate nos puede ayudar a estar un poquito más despiertos. Bueno, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Tenemos la visita creo que es la única visita que tenemos el día de hoy. La hermana Douglas, que no recuerdo su nombre. Teresa. ¿Ya nos ha visitado Teresa? No. La primera vez. Bueno, muy bienvenida a la casa del Señor. Nos alegra también que estés aquí junto a nosotros para escudriñar y ver lo que la palabra del Señor tiene para hablarnos el día de hoy. Muy bien. Quedamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a continuar ahí. Estamos estudiando expositivamente la palabra del Señor y hoy nos toca ver del verso 13 al 17. Les invito a abrir entonces ahí en 2 Tesalonicenses 2, del 13 al 17 para terminar el capítulo 2. Acompáñenme con la lectura ahí, si quieren con su vista. Vamos a leer el pasaje. Dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. 14. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios, nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza, por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Para poner un poquito nuestra mente y recordar de lo que estamos hablando en esta carta, el contexto cultural de la iglesia tesalonicense es una iglesia nueva donde quedó Timoteo, luego que fue expulsado de ahí el apóstol Pablo, y hay una mezcla entre judíos y gentiles, y el contexto histórico en la carta donde estamos, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, es la notificación de Timoteo a Pablo de lo que acontecía luego de su primera carta. Y bueno, para sorpresa del apóstol, recibe de Timoteo lo que está pasando y las cosas habían empeorado. La persecución se había intensificado y continuaban las confusiones doctrinales por este contexto judío, de un contexto religioso, y por este contexto gentil, que era otra cultura y otros dioses, y sobre todo la confusión estaba respecto al regreso del Señor Jesucristo. Esto es a grandes rasgos el contexto para volver a ponernos en contexto de esta carta. Así que Pablo en esta segunda carta, él enfatiza, y lo podemos dividir a grandes rasgos, esto es una introducción, en 3 partes. La primera parte ofrece esperanza a pesar de la persecución. Segunda parte, claridad acerca de la venida del Señor. Estos temas que pesaban en el corazón del apóstol. Y tercero, reprender a los ociosos. Eso es el último pasaje que vamos a ver los próximos miércoles. Entonces este es el contexto literario de lo que pasaba ahí. Había confusión por el regreso de la venida del Señor y a raíz de sobrias falsas enseñanzas. Y la audiencia de esta carta, bueno, es a los propios hermanos de la iglesia ahí en Tesalonicenses. El título para el mensaje de hoy, en este último sector que tenemos, es un mensaje de esperanza y ánimo para los elegidos por Dios para salvación. Haciendo un breve repaso nuevamente, pero ahora de este capítulo 2. El capítulo 1 al 12 abarca todo esto que habla acerca de las señales del fin, habla de condenación, habla del juicio de los últimos días, pero el apóstol Pablo en su carta no está buscando que se desvíen los de la iglesia tesalonicense
pensando en los eventos finales y apocalípticos y que su mente se desvíe en todo esto que va a pasar a futuro, sino que el corazón pastoral del apóstol Pablo lo que está haciendo es querer velar por una preocupación real que él tiene acerca de la iglesia y de los creyentes en Tesalonicenses. Creyentes que se han mantenido firmes en la enseñanza de Jesucristo transmitida por los apóstoles. Y el texto comienza haciendo énfasis exactamente en esto. Vamos a repasar ahí 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Entonces, pero y ustedes hace un contraste que divide del versículo 1 al 12 todos estos eventos finales y todas estas cosas que iban a pasar en el fin de los tiempos. Y ahora está hablando, pero ustedes, hermanos amados del Señor. Entonces, un contraste de los que serán condenados, de los que serán engañados y estos que son amados por el Señor. En la sección anterior vimos la justicia de Dios, la ira de Dios y la condenación de Dios, pero no está dirigida a estos. Estos son hermanos amados que no van a sufrir todo lo anterior. Dice, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios, vamos a ver, no deja de ser justo, pero también es un Dios de amor. Y en este capítulo vamos a apreciar justamente esto. Ahora bien, ¿por qué entonces la Biblia declara en Romanos 9 y hace esta declaración? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Porque, ¿qué ve Dios en la matriz de esta madre que elige a uno y a otro no? Los dos, como dice el salmista, fueron concebidos en pecado. Hay pecado en los dos. En ambos hay pecado. Y así de esa misma manera Dios ve a toda la humanidad. Como ve a Jacob y a Esaú. Así ve a toda la humanidad el Señor. Una humanidad totalmente depravada. Pero también en su mente eterna eligió a Jacob y a muchos para salvación, donde estamos incluidos nosotros los que ha llamado a salvación. Y no escoge a Esaú y a muchos otros, dejándolos en su justa condenación. Pero el amor de Dios no va a dejar de estar presente y tampoco su justicia. Vamos a orar para comenzar con el estudio del día de hoy. Padre, gracias porque hoy libremente podemos venir a este salón donde no tenemos que escondernos, no tenemos que fingir para no ser enjuiciados ni encarcelados, sino que podemos libremente confesar que somos hijos tuyos y queremos buscarte como verdaderos adoradores, Señor. Buscar en tu palabra lo que tú quieres dar a nuestro caminar en esta tierra, encontrar el propósito de nuestra vida que lo hemos hallado en Cristo. Gracias, Señor, porque podemos abrir las Escrituras y ellas son guía, son luz a nuestro camino. En este mundo caído de oscuridad, de pecado, Señor, tú nos has sacado de esta humanidad depravada y nos has llamado a salvación. Gracias, Señor, porque podemos analizar las Escrituras, Señor, y pedir que tú no solamente crees en nuestra mente sabiduría e intelecto para repetir como loro, Señor, lo que tu palabra dice, sino que esto baje a nuestro corazón y que nuestra fe sea incrementada, Señor, y nuestros frutos sean visibles, Señor, y podamos honrarte y darte la gloria por todo en este paso, breve paso, momentáneo paso sobre la tierra, Señor. Gracias, Señor, que nuestra vida esté
honren y glorifiquen y que nuestro corazón hoy sea un corazón de carne y no de piedra, Señor, que podamos escuchar el mensaje para nuestras vidas y que tu Espíritu obra en cada uno de nuestros corazones y en tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Primer punto que vamos a estar analizando, y vamos a estar viendo el versículo 13 y 14. La base es Dios. Dios es el que escoge. Eso lo vemos en el versículo 13b. Dice, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Yo creo que si le damos este pasaje a una persona que ha dedicado su vida al ministerio y estudia teología, tenemos no sé cuánto tiempo para pausarnos en ese pasaje. ¿Cuántas verdades hay, no? Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tremendo pasaje, y es ahí donde podemos ver que Dios es el que escoge. Dios no es injusto. Él escoge por su gracia soberana. ¿Qué sería justo? Justo sería que todos fuéramos condenados, porque la Biblia dice que hay una depravación total y tanto uno como el otro es pecador. Eso sería justo, que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y los que habitan y han habitado y habitarán el planeta Tierra, fueran condenados. Pero Dios, en su gracia soberana, elige a algunos para salvación, como ya lo vimos. Y lo vemos ahí en el versículo 13, bien claro, 13b. Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Los invito a buscar ahí en Romanos 9:13 para afirmar esta idea y leer lo que acabamos de hacer referencia en la introducción. Romanos 9:13 dice, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Saúl aborrecí. Bueno, acaban de decir que Dios no es injusto, pero acá ve injusticia. Sigamos leyendo. Verso 9:14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Y automáticamente, con signo de exclamación, de ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que tenga misericordia y tendré compasión del que tenga compasión. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios eligió de manera incondicional. No había condiciones y mérito en ninguno de estos dos que estaban en el vientre como ejemplo, ¿no? Lo podemos también llevar a nuestras vidas. No había condición ninguna, ni mérito ninguno en la vida de aquellos que Él llamó a salvación, porque Él los eligió de antes. Estaban en el vientre de la madre. ¿Qué méritos tenían ellos? ¿Uno era más bueno que el otro? No, eran igual de pecadores. El salmista dice, ya desde que estaba en el vientre de mi madre era pecador. No había condición, era incondicional y Dios los eligió de manera incondicional y los llamó a salvación. Así que Dios es el que escoge, Dios es el que llama. B, Dios los llama. 2 Tesalonicenses 2:14, eso lo vemos ahí. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llama a Dios entonces? Según su palabra, según lo que acabamos de leer. A través del evangelio de su Hijo. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, no había algo que haya cambiado en nuestra vida, nacimos pecadores, seguíamos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este es el medio que el Padre eligió para llamarnos a salvación, mostrándonos la cruz y el Evangelio de Jesucristo. Ese que era justo, inocente
aquel cordero sin mancha, lo describe la Biblia. Dice el Padre, a este vean, el que era manso, humilde, cerró su boca, soportó el dolor, humillación. ¿Para qué? Para hacernos partícipes. Eso tiene que dejarnos bien claro que no hay méritos en nosotros y no hay nada que condicione que Dios nos salve a cada uno de los que ha llamado a salvación. Verso 14b dice, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Padre los escoge, el Padre los llama a través del Evangelio de su Hijo. Y ahora vamos a ver también que somos guardados en Cristo. Los invito, si pueden ir hasta Juan, libro de Juan, acompañarme al Evangelio de Juan, para reafirmar estas verdades. Juan 6. Y ahí vamos a ver cómo también somos guardados en Cristo. Dice Juan 6, 37 y 39. Este es Cristo. Y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. El 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo el que me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucitaré en el día final. Y Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. El Señor nos va a guardar en salvación, porque el Padre nos ha elegido para salvación. Nos ha llamado y nos ha entregado a Cristo, y alguien lo describe de esta manera, que somos como un racimo, el cual queda pegado al Señor. No encontramos nada en el texto que relacione la obra de los tesalonicenses para ganar salvación o autosantificarse y ganar gloria, sino que en el verso 13 dice, gracias a Dios que Él los escogió desde el principio, es decir, antes que hicieran nada, para salvación a través de la obra del Espíritu Santo. El verso 14 dice, somos llamados por el Evangelio de Jesucristo y por Él ustedes alcanzan salvación. Alguien dijo, esta frase estaba leyéndola y me gustó mucho para compartirla, hablando de ese racimo que podemos en nuestra mente representarlo de esa manera, que se le entregó a Cristo, que son aquellos que fueron llamados para salvación y están en sus manos. Alguien dijo esto, hablando de Cristo. Él subió a la cruz unido a ellos, o más bien, ellos unidos a Él en la cruz. Dios levantó toda su ira, toda la ira de Dios se levantó contra su Hijo y la volcó sobre Él en la cruz. Y la cruz extinguió la ira de Dios contra ellos para siempre. Y cuando Él resucitó y envió al Espíritu Santo, ninguno de ellos va a dejar de ser salvado, porque la muerte de la cruz es eficaz. Esto es lo que declaramos cuando cantamos estos coros donde nosotros agarramos y decimos, que estos coros y cánticos espirituales. Es lo que declaramos cuando cantamos, unido a Él, no moriré. Eso es lo que representa y lo que está hablando este pasaje. Estamos unidos a Cristo. Él nos agarró como un racimo de aquellos que fuimos llamados a salvación y nos puso junto a Él. Y no probaremos muerte, sino que somos llamados a salvación. Segundo punto, consuelo eterno. Esto lo vemos en 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestras. Firmes en la doctrina. En este pasaje vemos claramente la doctrina de la gracia. Todo este pasaje que estamos analizando, vemos la doctrina de la gracia. Depravación total, todos nacimos en pecado. Todos estamos corruptos por causa del pecado.
elección incondicional. No había ningún mérito en nosotros. ¿Qué hicimos nosotros para recibir la salvación? ¿Cuáles son los méritos si el Señor nos llamó antes de que nosotros naciéramos? Expiación limitada. Él llama a algunos para salvación y se los ha dado a Cristo para que guarde esa salvación. Llamamiento eficaz. El que está en Cristo es guardado por el Señor y nada lo va a apartar. Perseverancia de los santos. Esa es la doctrina de la gracia. Aquel que persevera en el Señor da fruto de que es salvo. Eso lo vimos el domingo en el estudio que tuvimos también ahí en el libro de Hebreos. También recordaba eso cuando estaba preparando esto. Vemos en definitiva el plan eterno de Dios para la humanidad. Vemos la soberanía de Dios en el Evangelio de gracia y cómo el Señor nos salva. Y eso nos tiene que dar consuelo eterno. Eso nos tiene que dar consuelo eterno. La gracia de Dios nos tiene que dar consuelo eterno. No hay nada que nosotros podamos hacer para perderla ni para ganarla. Es el Señor que nos llamó a salvación. Y si perseveras en el Señor, es porque hay fruto de que tú amas lo que ha hecho Cristo por ti en la cruz. Y que cada día al pecar, nosotros volvemos a mirar la cruz, sabiendo que somos pecadores, sabiendo de que no había nada que nos podría salvar, pero el Señor nos llamó a salvación. Y vemos a aquel justo que ha muerto por nuestros pecados. Si has sido santificado y aborreces lo malo, entonces es que estás en el camino del Señor. ¿Cómo entonces sé si he hallado salvación para mi alma y si soy partícipe de este consuelo eterno? ¿Cómo sé eso? Bueno, como dijimos, si aborrezco lo malo, si amo lo que es verdaderamente bueno, y si creo en el mensaje que viene del cielo, de que Jesucristo es Dios, de que Él se hizo hombre, de que Él murió en una cruz, de que resucitó de los muertos. Y si creemos todo esto en nuestro corazón, hemos sido y siempre seremos escogidos para la salvación. Así que eso nos tiene que dar un consuelo eterno. Pero ¿qué pasa si no estamos seguros de esto? Bueno, el versículo 14 dice: fue para esto que Él nos llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha puesto pastores, ha puesto hermanos temerosos del Señor con buen testimonio, que han sido fieles y que pueden guiar, si tienes alguna pregunta sobre esto, conforme a la Escritura. Porque la Biblia dice ahí, ¿no? Para esto fue que Él nos llamó, para que mediante el Evangelio nosotros podamos revelar este plan de Dios para salvación. Así que, si no estás seguro, están los pastores y hay hermanos fieles en la iglesia que te pueden guiar acerca de lo que es el mensaje de salvación. Tercero y último, petición para los elegidos de Dios. Esto es una oración final que hace el apóstol. Y dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios, nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda la obra y buena palabra. Recordamos, ¿no? Recordatorio del amor y obra de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Nos amó y nos dio consuelo eterno, como lo vimos anteriormente. ¿Cómo nos amó? Envió a su Hijo a morir por nosotros, no teniendo nosotros ningún mérito. No había condiciones en nuestra vida para ser merecedores de esto, ¿no? En un pasaje dice, ¿no? Cuán grande amor nos ha tenido el Padre, que ahora somos llamados hijos de Dios. Dios nos amó, entonces, dice ahí el verso 16b, nos dio consuelo eterno, lo que acabamos de ver en el punto anterior, y buena esperanza por gracia. Ahí nuevamente podemos ver la gracia del Señor actuando a favor de nuestra vida. Y el último subpunto B dice consuelo para continuar. Recordemos que esta iglesia podría haber estado
desanimada, fría persecución, había mucha cosa dentro de la iglesia que podía desanimar a los hermanos, entre los gentiles con otras religiones, los judíos con su religiosidad, que ya Cristo había venido, que Cristo no había venido, que muchas cosas que confundían. Por eso el apóstol Pablo dice, manténganse en la doctrina que nosotros le hemos predicado. Entonces, consuelo eterno, verso 17 dice, consuele sus corazones, consuelo para continuar, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y buena palabra. Consuelo, ánimo, ¿a pesar de qué? A pesar de las luchas, a pesar de la persecución real que había en contra de estos nuevos cristianos, consuelo y ánimo sobre las falsas doctrinas que se habían metido en la iglesia para que sigan llevando el Evangelio. Y no solamente para que sigan llevando el Evangelio, sino como dice el apóstol, ahí no, dice, mi Evangelio, dice él, se lo hace propio, nuestro Evangelio. El Evangelio, no que hay un nuevo Evangelio, sino que es el Evangelio de Cristo que se lo hicieron tan personal, dice, nuestro Evangelio. ¿Por qué predicar el Evangelio? ¿Para ganarse algo? No, si vemos que no hay mérito en lo que nosotros damos, sino que por amor al Señor, por amor a lo que Cristo hizo por nosotros, recordando su sacrificio por nosotros, esperando que Él regresará y cumplirá su promesa. Romanos 8 dice, no hay condenación para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo, que la palabra de hoy haya sido de ánimo, que el Señor cumplirá sus promesas. ¿Cuáles? Todas. Él volverá por su iglesia y Él te dará consuelo eterno y no vas a sufrir condenación, sino que vas a estar juntamente con Cristo porque Él ya pagó por nuestros pecados. Y si no estás seguro de tu salvación, bueno, no es mañana, no es pasado, no es la semana que viene, es hoy. No dejes esperar más. Acércate al pastor y pide consejo, pide la guía del Señor para tu vida, para que puedas analizar tu vida en dónde estás parado frente a los planes del Señor para la humanidad. Él ya hizo todo, ahora solo falta que tú te acerques a Él en arrepentimiento y fe para también poder probar este consuelo eterno. Eso es lo que abarca este fragmento de la palabra que tocaba para hoy. Vamos a tener un tiempo de oración y luego el pastor Mariano va a estar tomando las peticiones. ¿Oramos? Amado Padre, gracias por las escrituras que hoy se han abierto, Señor, y que, Señor, esto dé consuelo a nuestros corazones, Señor, de que tú eres un Dios bueno, eres un Dios de amor, eres un Dios justo, no eres un Dios injusto que quiere que todos mueran y tengan condenación eterna, sino que tú has enviado a tu Hijo para salvación y tu palabra hoy nos da ánimo, porque ciertamente si estamos en este lugar, Señor, es porque creemos en un Señor y Dios, el cual fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Y abrimos nuestros corazones, Señor, para que nuestra fe sea aprobada, Señor, como tu palabra dice, que haya frutos, que demuestre, Señor, que caminamos contigo, que nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, no demuestre una persona que quiera cumplir con cosas para agradar a Dios, porque eso no va a tener resultados, sino que demuestren una vida que ha sido renovada y en amor al Señor, nosotros respondemos en obediencia, Señor. Oro, Padre, para que tú animes a cada uno de nosotros, Señor, como tu iglesia, a seguir adelante a pesar de todo lo que pasa en el mundo, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en todo lo que nos rodea, Señor. Y aquellos, Señor,
También oro por aquellos tal vez que no te conocen o que su fe, Señor, todavía no ha sido confirmada, Señor, que puedan estar acercándose, Señor, a hermanos fieles, demostrando esa preocupación. Para eso está tu iglesia aquí en la tierra, Señor. Como leímos, para eso estamos aquí, Señor, para eso fuimos llamados, para llevar el mensaje del Evangelio de salvación. Gracias, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos y de cara también a lo que es la parte de la oración, Señor, que tú puedas, Señor, responder cada petición de lo que vamos a levantar hoy delante de tu trono, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.